El 28 de junio de 1919, en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, los líderes de las potencias vencedoras de la Gran Guerra firmaron un tratado que, según prometían, garantizaría la paz en Europa para siempre. Menos de 21 años después, el continente ardía en la guerra más devastadora de la historia humana. ¿Qué salió mal? La respuesta que te dieron en la escuela probablemente fue simple. Un dictador maníaco llamado Adolf Hitler llegó al poder, rearmó Alemania en secreto y desató una guerra de conquista. Pero esa narrativa conveniente ignora una pregunta incómoda. ¿Cómo pudo un país arruinado, humillado y aplastado por deudas impagables transformarse en la máquina militar más poderosa de Europa en apenas 6 años? ¿De dónde salió el dinero? Porque sin dinero no hay tanques, no hay aviones, no hay ejércitos que marchen sobre Polonia. Y la verdad es que el dinero que financió la Segunda Guerra Mundial no vino de las arcas vacías del Tercer Reich. Vino de otro lugar. De bancos, de corporaciones, de un sistema financiero internacional que convirtió las reparaciones de guerra en una bomba de tiempo económica. Y cuando esa bomba explotó, no solo destruyó economías, destruyó democracias. Creó las condiciones perfectas para que un extremista prometiera salvación. Esta es la historia de cómo una deuda imposible de pagar sembró las semillas de una guerra imposible de evitar. Y comienza no en 1939, sino 2 décadas antes, cuando los vencedores de la Primera Guerra Mundial cometieron un error que costaría 60 millones de vidas. Por cierto, si te apasionan estos temas, aquí descubrirás documentales sobre cómo funciona el dinero, los secretos de los bancos y la economía global. Suscríbete y cada semana aprende conmigo a entender el sistema financiero. Volvamos al tema. El Tratado de Versalles no fue simplemente un acuerdo de paz. Fue un instrumento de castigo diseñado para asegurar que Alemania nunca más pudiera amenazar a sus vecinos. Bajo el artículo 231, la infame cláusula de culpabilidad de guerra, Alemania fue obligada a aceptar responsabilidad total por haber causado el conflicto. Esto no era solo una condena moral, era la base legal para imponer reparaciones financieras devastadoras. Los aliados exigieron que Alemania pagara por todos los daños civiles causados por la guerra. En 1921, la factura final fue presentada: 132.000 millones de marcos oro, equivalentes a aproximadamente 33.000 millones de dólares estadounidenses de la época. Ajustado por inflación, eso representa alrededor de 400.000 millones de dólares actuales. Para poner esto en perspectiva, Alemania ya había sido despojada del 13% de su territorio europeo y del 12% de su población. Las tierras perdidas incluían el 48% de su capacidad de producción de hierro y una porción significativa de sus recursos de carbón. El ejército alemán fue reducido a solo 100.000 soldados. La marina fue limitada a 15.000 marineros y se le prohibió operar submarinos. La fuerza aérea fue completamente eliminada. El economista británico John Maynard Keynes, quien había servido como representante principal del Tesoro británico en la Conferencia de Paz de París, quedó horrorizado. En su libro de 1919, Las consecuencias económicas de la paz, calificó el tratado como una paz cartaginesa, una referencia a la destrucción total de Cartago por Roma. Advirtió que las reparaciones eran muchas veces superiores a lo que Alemania podría pagar y que exigirlas produciría una inestabilidad drástica. Keynes escribió lo que se convertiría en una de las declaraciones más proféticas del siglo XX. Creo que la campaña para asegurar de Alemania los costos generales de la guerra fue uno de los actos más serios de insensatez política por los que nuestros estadistas hayan sido jamás responsables. Tenía razón, pero no de la manera que podrías pensar. La narrativa convencional
nos dice que el Tratado de Versalles fue demasiado duro, que el resentimiento alemán por sus términos alimentó el ascenso de Hitler. Esto es parcialmente cierto, pero pasa por alto el panorama completo. El problema real no fue solo que el tratado fuera punitivo, fue que toda la arquitectura financiera construida para hacerlo cumplir creó una red catastrófica de deudas, préstamos y dependencias que eventualmente colapsaría y arrastraría al mundo consigo. Esto es lo que sucedió. Alemania no podía pagar las reparaciones. Esto no debería haber sorprendido a nadie. La economía del país estaba destrozada, su base industrial disminuida, su moneda sin valor. Para 1923, la hiperinflación se había vuelto tan severa que el marco alemán se cotizaba a 4 billones, 200.000 millones contra 1 frente al dólar estadounidense. La gente literalmente necesitaba carretillas llenas de efectivo para comprar una barra de pan. Las amas de casa quemaban billetes en las estufas porque era más barato que comprar leña. Los niños construían castillos con ladrillos de dinero sin valor. Un sello postal costaba miles de millones de marcos. Los precios se duplicaban cada pocos días. Cuando Alemania incumplió con sus entregas de carbón y madera en 1923, tropas francesas y belgas ocuparon el Ruhr, el corazón industrial de Alemania. Los trabajadores alemanes respondieron con resistencia pasiva. El gobierno los apoyó imprimiendo aún más dinero, acelerando la espiral hiperinflacionaria. Fue un caos económico total. La clase media alemana, que había ahorrado durante generaciones, vio sus ahorros evaporarse de la noche a la mañana. Las pensiones se volvieron inútiles. Los bonos del gobierno perdieron todo valor. Millones de personas que habían jugado según las reglas, que habían confiado en el sistema, fueron arruinadas. Aquí es donde la historia se vuelve interesante, porque en medio de este caos apareció Estados Unidos, no con soldados, sino con algo mucho más poderoso: capital. A finales de 1923, con Europa al borde del colapso financiero, la Comisión de Reparaciones formó un comité de expertos para encontrar una solución. El comité fue presidido por un banquero estadounidense llamado Charles G. Dawes. Y lo que propusieron cambiaría el curso de la historia. El Plan Dawes, adoptado en 1924, era elegante en su simplicidad y devastador en sus implicaciones. Reestructuró los pagos de reparaciones alemanes para hacerlos más manejables a corto plazo. Pero más importante aún, abrió las compuertas para que el capital estadounidense fluyera hacia Alemania. A Alemania se le prestaron 800 millones de marcos del Reich para estabilizar su moneda y reconstruir su economía. Aproximadamente la mitad de esta suma se recaudó mediante emisiones de bonos en Wall Street. La firma financiera J.P. Morgan colocó el préstamo en el mercado estadounidense y fue rápidamente sobresuscrito. Los inversores estadounidenses, inundados de efectivo durante los rugientes años 20, no podían tener suficiente. Durante los siguientes 4 años, los bancos estadounidenses continuaron prestando a Alemania sumas enormes. Para 1929, préstamos extranjeros por valor de más de 10.000 millones de marcos del Reich habían fluido hacia Alemania. Algunas estimaciones sugieren que los préstamos estadounidenses bajo el Plan Dawes y el posterior Plan Young superaron los 3.000 millones de dólares. Y aquí está lo que la mayoría de los libros de historia pasan por alto. Esto creó un flujo circular bizarro de dinero. Los bancos estadounidenses prestaban dinero a Alemania. Alemania usaba ese dinero para pagar reparaciones a Francia y Gran Bretaña. Francia y Gran Bretaña usaban esos pagos de reparaciones para pagar sus deudas de guerra a Estados Unidos. En efecto, el capital estadounidense estaba fluyendo hacia afuera y luego fluyendo directamente de regreso. Todos parecían ganar.
Los inversores estadounidenses ganaban intereses. Alemania obtenía recuperación económica. Francia y Gran Bretaña recibían sus reparaciones. Los dorados años 20 comenzaron. El desempleo alemán cayó. La producción industrial se disparó. Y la República de Weimar finalmente parecía estable. Pero había un defecto fundamental en el sistema. Alemania no estaba realmente generando la riqueza para pagar sus deudas. Estaba pidiendo prestado el dinero para pagarlas. Y en el momento en que el crédito estadounidense dejara de fluir, todo el edificio colapsaría como un castillo de naipes. Ese momento llegó el 24 de octubre de 1929. Jueves negro. El colapso de Wall Street. Cuando los bancos estadounidenses quebraron, reclamaron sus préstamos extranjeros. El río de capital que había estado sosteniendo a Alemania se secó de la noche a la mañana. Entre 1929 y 1932, la producción industrial alemana cayó aproximadamente un 40%. El desempleo se disparó de 1.400.000 a más de 6 millones. En el punto álgido de la crisis, un tercio de los trabajadores alemanes no tenía empleo. Los salarios cayeron un 39%. Los bancos colapsaron. Las empresas cerraron. La gente pasaba hambre. La respuesta del gobierno de Weimar empeoró las cosas. Temeroso de reencender la hiperinflación, el canciller Heinrich Brüning implementó medidas de austeridad, recortando gastos y salarios precisamente en el momento en que la economía necesitaba estímulo. Fue mala praxis económica a escala nacional. Brüning aumentó los impuestos, redujo los beneficios por desempleo y recortó los salarios de los funcionarios públicos. Todo esto en medio de una depresión masiva. Y en medio de este caos apareció Adolf Hitler. En las elecciones de 1928, el partido nazi de Hitler había ganado apenas el 2,6% de los votos. Eran un movimiento marginal descartado por la mayoría de los alemanes como extremistas chiflados. Pero la Gran Depresión lo cambió todo. Para las elecciones de septiembre de 1930, con el desempleo devastando el país, los nazis aumentaron al 18,3% del voto, convirtiéndose en el segundo partido más grande del Reichstag. Para julio de 1932, habían capturado el 37%. Los historiadores han debatido durante mucho tiempo la relación exacta entre las condiciones económicas y el voto nazi. La investigación reciente ha proporcionado algunas respuestas sorprendentes. Un estudio de 2019 publicado por el CINTOS, Centro de Investigación de Política Económica, encontró que las ciudades más expuestas a la quiebra de bancos alemanes vieron un apoyo dramáticamente mayor al partido nazi. Cuando los principales bancos, Danat Bank y Dresdner Bank, colapsaron en 1931, desencadenando una crisis financiera en toda regla, el panorama político se transformó. Los investigadores encontraron que el colapso económico fue un mecanismo crucial que vinculó la crisis bancaria con el voto nazi. Si bien el desempleo por sí solo no se correlacionaba perfectamente con el apoyo nazi, las caídas de ingresos impulsadas por las quiebras bancarias aumentaron fuertemente los votos por el partido de Hitler. Una caída de una desviación estándar en los ingresos causada por quiebras bancarias se asoció con un aumento del 4,3% en el apoyo nazi. Pero no fueron solo factores económicos. La crisis bancaria también operó a través de canales psicológicos. Incluso, después de controlar los cambios en los fundamentos económicos, una mayor exposición a bancos en quiebra aumentó directamente el voto nazi. El trauma de ver colapsar las instituciones financieras, el miedo y la incertidumbre que generó, hizo que la gente fuera más susceptible a mensajes extremistas que prometían orden y estabilidad. Hitler entendió esto perfectamente. Se posicionó como el salvador que rescataría a Alemania del caos creado por instituciones democráticas que habían fallado. Culpó al Tratado de Versalles, culpó a los judíos, culpó a los comunistas,
culpó a los criminales de noviembre que habían rendido el honor alemán en 1918. Prometió romper el despreciado Tratado de Paz, restaurar el orgullo alemán, reconstruir el ejército y crear empleos para los desempleados. Y tenía respaldo financiero. Mientras el partido nazi obtenía apoyo de movimientos de masas, también recibió financiamiento significativo de industriales alemanes, que veían a Hitler como un baluarte contra el comunismo y una ruta potencial al poder. Hombres como Fritz Thyssen, el magnate del acero, vertieron dinero en el partido. Gustav Krupp, el barón de los armamentos, inicialmente escéptico, eventualmente apoyó al régimen nazi. Emil Kirdorf, magnate del carbón, fue un partidario temprano. La conexión entre los grandes negocios y el ascenso nazi al poder es complicada. Pero el dinero indudablemente fluyó. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania. No había ganado una mayoría absoluta. No había organizado un golpe de Estado. Le habían entregado el poder a través de negociaciones secretas entre políticos conservadores que pensaban que podían controlarlo. Estaban equivocados. Ahora viene la parte de la historia que se vuelve realmente incómoda. Porque Hitler no reconstruyó el ejército y la economía de Alemania solo. Tuvo ayuda de algunas fuentes muy improbables. En octubre de 1936, el embajador de Estados Unidos en la Alemania nazi, William Dodd, escribió una carta al presidente Franklin Roosevelt que revelaba una verdad impactante. El embajador Dodd informó que más de 100 corporaciones estadounidenses tienen subsidiarias aquí o acuerdos de cooperación con la Alemania nazi. El Departamento de Comercio de Estados Unidos alentó activamente este comercio. Las empresas estadounidenses vieron a Alemania como un mercado lucrativo y a Hitler como un líder que había restaurado el orden y creado estabilidad para los negocios. Comencemos con Ford. Henry Ford no era simplemente un empresario que hacía negocios con Alemania. Era un antisemita dedicado cuyos escritos influyeron directamente en Hitler. El periódico de Ford, The Dearborn Independent, publicó una serie de artículos a principios de los años 20 alegando una conspiración judía para apoderarse de Estados Unidos. Estos fueron compilados en 4 volúmenes llamados El Judío Internacional. Hitler los leyó en alemán. Mantuvo un retrato de Henry Ford en su oficina. En Mi lucha, Hitler elogió a Ford como el único estadounidense que había resistido la influencia judía. En julio de 1938, Hitler otorgó a Ford la Orden del Águila Alemana de primera clase, la más alta condecoración que la Alemania nazi podía otorgar a un extranjero. Ford la aceptó. La subsidiaria alemana de Ford, Ford Werke, operó durante todo el periodo nazi. La construcción de camiones Ford ensamblados en Colonia se completó justo a tiempo para la invasión de Checoslovaquia por parte de Hitler en marzo de 1939. Entre 1942 y 1944, la planta Ford en Colonia construyó aproximadamente 10.000 semiorugas para el ejército alemán. Para 1942, de los 350.000 camiones en servicio de la Wehrmacht, alrededor del 33% fueron producidos en fábricas Ford en el Reich. Un informe del ejército estadounidense, fechado el 5 de septiembre de 1945, acusó directamente a la subsidiaria alemana de Ford de servir como un arsenal del nazismo, al menos para vehículos militares, con el conocimiento y consentimiento de la empresa matriz en Dearborn, Michigan. Luego está General Motors. La división Opel de GM era el mayor fabricante de automóviles en Alemania. Juntas, las filiales alemanas de Ford y General Motors controlaban el 70% del mercado automotriz alemán al estallar la guerra en 1939. Rápidamente se reequiparon para suministrar camiones militares
que los nazis usaron para invadir Polonia, Francia y la Unión Soviética. El jefe de General Motors en ese momento era James Mooney, quien era un ardiente oponente del New Deal y un admirador de Adolf Hitler. Como Ford, Mooney recibió la Gran Cruz del Águila Alemana de Hitler. Pero quizás ninguna historia es más escalofriante que la de IBM. El régimen nazi hizo un uso extensivo de tarjetas perforadas Hollerith y equipos de contabilidad fabricados por la subsidiaria alemana de IBM, Deutsche Hollerith Maschinen GmbH, conocida como de HOMAG. Esta tecnología fue crítica para las operaciones de censo nazi, que se utilizaron para identificar a judíos y otros grupos objetivo. Edwin Black, en su libro exhaustivamente investigado IBM y el Holocausto, documenta cómo las máquinas de IBM se utilizaron en campos de concentración para rastrear prisioneros, catalogar sus movimientos y gestionar la logística del asesinato en masa. Cada campo de concentración operaba un departamento Hollerith, llamado Hollerith Abteilung. El personal de las SS fue entrenado por técnicos de IBM para usar las máquinas. Los números tatuados en los brazos de los prisioneros correspondían a códigos de tarjetas perforadas que rastreaban su información personal, su trabajo asignado y, eventualmente, su muerte. IBM ha criticado parte de esta investigación, pero no ha negado los cargos fundamentales. La compañía ha hecho donaciones generosas a fondos conmemorativos del Holocausto. Saca tus propias conclusiones. Standard Oil de Nueva Jersey mantuvo una relación estrecha con IG Farben, el gigante conglomerado químico alemán. Según el embajador Dodd, Standard Oil envió $2 millones a la Alemania nazi en diciembre de 1933. La compañía también estaba ganando $500.000 al año, ayudando a Alemania a producir combustible sintético, una sustancia esencial para vehículos militares. Sin combustible sintético, la máquina de guerra alemana no podría haber funcionado. Alemania no tenía reservas significativas de petróleo. La tecnología de hidrogenación que convertía el carbón en gasolina fue desarrollada conjuntamente por IG Farben y Standard Oil. IG Farben, por su parte, más tarde produciría Zyklon B, el gas utilizado en los campos de exterminio del Holocausto. La compañía también operó fábricas en Auschwitz utilizando trabajo esclavo. Más de 83.000 trabajadores forzados pasaron por la planta de IG Farben en Auschwitz. Aproximadamente 30.000 murieron allí. Alcoa, Aluminum Company of America, ayudó a Alemania a aumentar su producción de aluminio, esencial para la construcción de aviones. Dow Chemical tenía acuerdos de cooperación con empresas químicas alemanas. DuPont compartió tecnología de explosivos. International Telephone and Telegraph, ITT, poseía el 28% de Focke-Wulf, el fabricante de aviones de combate alemanes. ITT también fabricó componentes para bombas B-2 que llovieron sobre Londres. Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, en diciembre de 1941, las inversiones corporativas estadounidenses en la Alemania nazi totalizaban más de $450 millones. Las principales compañías con participaciones alemanas significativas incluían no solo Ford, GM, IBM y Standard Oil, sino también International Telephone and Telegraph, Eastman Kodak, Singer, International Harvester, Gillette, Coca-Cola, Kraft, Westinghouse y United Fruit. Algunas de estas compañías continuaron operaciones en Alemania durante toda la guerra. Algunas utilizaron trabajo esclavo. Algunas tuvieron sus ganancias alemanas retenidas hasta después de la guerra, momento en el cual las reclamaron. Y aquí está quizás el hecho más extraordinario. El gobierno de Estados Unidos después de la guerra realmente pagó a Ford y General Motors compensación por daños causados por bombarderos aliados a sus fábricas alemanas. Ford recibió casi $1 millón. General Motors recibió más de $32 millones. Lee eso de nuevo.
El gobierno estadounidense compensó a corporaciones estadounidenses por la destrucción de fábricas que habían estado produciendo camiones y tanques para el ejército nazi. Por cierto, si te interesa seguir entendiendo cómo el dinero ha moldeado nuestro mundo, en este canal cada semana te esperan explicaciones claras y fascinantes sobre el dinero, desde cómo los bancos crean riqueza hasta cómo los gobiernos manipulan las finanzas. Aquí aprenderás a entender mejor la economía, despertarás tu curiosidad y cambiarás tu forma de ver el mundo financiero. Todo esto lo encontrarás aquí. Solo tienes que suscribirte. Después de esto, continuamos. Entonces, ¿cómo financió Hitler realmente el rearme de Alemania? ¿De dónde salió el dinero para construir la máquina militar más poderosa de Europa cuando el país estaba supuestamente en bancarrota? Cuando Hitler llegó al poder en 1933, el desempleo estaba cerca del 30%. El gobierno nazi inicialmente continuó políticas económicas iniciadas bajo administraciones anteriores, incluidos grandes programas de obras públicas financiados mediante gasto deficitario. El famoso sistema de autopistas Autobahn fue uno de esos proyectos. Pero la verdadera transformación económica vino del rearme. Hitler hizo de la reconstrucción del ejército alemán su máxima prioridad y disfrazó el gasto militar como creación de empleo para ocultar las violaciones del Tratado de Versalles. La figura clave aquí fue Hjalmar Schacht, a quien Hitler nombró presidente del Reichsbank en 1933 y ministro de Economía en 1934. Schacht era un genio financiero. Había ayudado a estabilizar el marco alemán después de la hiperinflación de 1923. Ahora creó un esquema para el financiamiento deficitario utilizando pagarés llamados letras MEFO. Estas eran esencialmente pagarés que podían usarse para pagar equipos militares sin que el gasto apareciera en los presupuestos gubernamentales. Así es como funcionaba. El gobierno nazi creó una compañía ficticia llamada Metallurgische Forschungsgesellschaft, abreviada como MEFO. Esta compañía emitía letras, pagarés garantizados por el gobierno, a fabricantes de armas. Los fabricantes podían usar estas letras MEFO para pagar a sus proveedores o podían canjearlas en el Reichsbank por efectivo. Las letras tenían vencimientos de 3 meses, pero podían renovarse hasta por 5 años. Pagaban un interés del 4% anual. El truco era que estas letras no aparecían en el presupuesto del gobierno. Técnicamente eran deuda privada emitida por una compañía privada. Pero todos sabían que estaban respaldadas por el gobierno. Entre 1934 y 1938, el régimen nazi emitió 12.000 millones de marcos del Reich en letras MEFO. Esto representó aproximadamente la mitad del gasto de rearme alemán durante ese periodo. El sistema funcionó por un tiempo. El desempleo alemán cayó dramáticamente. Para 1936 era inferior al 10%. Para 1938 era prácticamente inexistente. La producción industrial se disparó. El pueblo alemán, que había sufrido hiperinflación, depresión y desempleo masivo, experimentó lo que parecía un milagro económico. Pero estaba construido sobre una base de deuda y engaño. Para 1938, el sistema estaba bajo presión. Una gran parte de las letras MEFO vencía y el gobierno tuvo que recurrir a métodos altamente dudosos. Obligar a los bancos a comprar bonos del gobierno y tomar dinero de cuentas de ahorro y compañías de seguros. Schacht, cada vez más alarmado por la dirección de la economía, comenzó a advertir a Hitler que el país se dirigía hacia la bancarrota. Hitler lo ignoró. En 1939, Schacht fue destituido como presidente del Reichsbank. El modelo económico nazi era fundamentalmente insostenible sin conquista.
Hitler creía en la guerra como el motor del progreso humano y argumentaba que el propósito de la economía de un país debería ser permitirle luchar y ganar guerras. Toda su estrategia económica estaba orientada hacia la preparación para la expansión militar. Los recursos que Alemania necesitaba, particularmente petróleo y hierro, tendrían que ser tomados de otras naciones. La conquista del Lebensraum, espacio vital en Europa del Este, no era una idea tardía ideológica. Era una necesidad económica incorporada en la estructura misma de la economía nazi. Alemania estaba literalmente gastando su camino hacia la guerra. No podía permitirse detenerse. Considera los números. En 1933, el gasto militar alemán era de 750 millones de marcos del Reich, aproximadamente el 1% del Producto Nacional Bruto. Para 1938, había aumentado a 17.400 millones de marcos del Reich, aproximadamente el 17% del PNB. En 1939, el año en que comenzó la guerra, el gasto militar representaba el 32% del PNB. Ninguna economía puede sostener ese nivel de gasto militar en tiempos de paz sin colapsar. Hitler lo sabía. Sus generales lo sabían. Y por eso la guerra no fue una aberración de la política nazi. Fue su culminación lógica. El régimen nazi había construido una economía de guerra que solo podía sostenerse mediante la guerra. La conquista no era solo ideología, era necesidad económica. Cuando Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939, no solo estaba buscando territorio, estaba buscando recursos. Cada país que Alemania conquistó fue saqueado sistemáticamente. Oro, divisas, materias primas, alimentos, equipos industriales, todo fue confiscado y enviado de regreso a Alemania. Los bancos centrales de los países ocupados fueron vaciados. Las fábricas fueron desmanteladas y trasladadas. Los trabajadores fueron enviados a Alemania como mano de obra forzada. Francia sola fue obligada a pagar 400 millones de francos diarios en costos de ocupación, aproximadamente 20.000 millones de francos al año. Esto representaba aproximadamente la mitad del ingreso nacional francés. Bélgica, Holanda, Noruega, todos fueron saqueados de manera similar. La economía de guerra nazi se convirtió en una economía de saqueo. Y aquí está la terrible ironía. El Tratado de Versalles había impuesto reparaciones a Alemania que los economistas consideraban impagables. Ahora Alemania estaba imponiendo cargas aún mayores a los países que conquistaba. El sistema que había aplastado a Alemania después de la Primera Guerra Mundial fue replicado y amplificado por los nazis en una escala aún más brutal. Pero volvamos a la pregunta central. ¿Quién realmente financió la Segunda Guerra Mundial? La respuesta es compleja y profundamente incómoda. Primero fue financiada por el sistema de reparaciones de Versalles que creó un flujo circular insostenible de deuda. Los préstamos estadounidenses a Alemania, bajo los planes Dawes y Young, bombearon miles de millones en una economía que no podía generar suficiente riqueza real para pagarlos. Cuando ese flujo de capital se detuvo en 1929, el colapso económico resultante creó las condiciones políticas para el ascenso de Hitler. Segundo, fue financiada por corporaciones internacionales, muchas de ellas estadounidenses, que vieron la Alemania nazi como un mercado rentable y continuaron haciendo negocios con el régimen incluso cuando sus intenciones se volvieron claras. Ford proporcionó camiones, GM proporcionó vehículos, IBM proporcionó tecnología de procesamiento de datos, Standard Oil proporcionó combustible sintético, Alcoa proporcionó aluminio, ITT proporcionó equipos de comunicaciones. Estas no fueron transacciones menores.
fueron componentes esenciales de la máquina de guerra nazi. Tercero, fue financiada por el ingenio financiero de hombres como Hjalmar Schacht, quien creó instrumentos como las letras MEFO que permitieron al régimen nazi ocultar su gasto militar y evitar las restricciones del Tratado de Versalles. Schacht más tarde afirmaría que no sabía para qué se estaban usando sus mecanismos financieros, que solo estaba tratando de reconstruir la economía alemana. Pero eso es difícil de creer. Un hombre que podía diseñar esquemas financieros tan sofisticados, ciertamente podía ver hacia dónde conducían. Cuarto, fue financiada por el saqueo sistemático de los países conquistados. Una vez que comenzó la guerra, la máquina militar nazi se autofinanció mediante el robo a escala continental. Cada país ocupado fue obligado a pagar por su propia ocupación, a entregar sus reservas de oro, a proporcionar materias primas, a enviar trabajadores a Alemania. El Holocausto mismo tuvo una dimensión económica. Las propiedades judías fueron confiscadas. Las cuentas bancarias fueron saqueadas. Las joyas, obras de arte, incluso el oro de los dientes de las víctimas fueron robados y fundidos. Y quinto, fue financiada por el pueblo alemán, que sacrificó su libertad, su bienestar y eventualmente sus vidas por un régimen que prometía grandeza, pero entregó destrucción. Los salarios fueron congelados. El consumo fue restringido. Los ahorros fueron confiscados. Y cuando todo terminó, Alemania yacía en ruinas, sus ciudades destruidas, su población diezmada, su territorio dividido. Entonces, ¿qué nos enseña todo esto sobre los orígenes reales de la Segunda Guerra Mundial? Primero, nos enseña que las guerras no comienzan cuando se disparan los primeros tiros. Comienzan décadas antes, cuando se toman decisiones económicas y financieras que parecen racionales en el momento, pero que crean inestabilidad sistémica. El Tratado de Versalles no causó directamente la Segunda Guerra Mundial, pero creó las condiciones económicas que hicieron posible el ascenso de Hitler. Segundo, nos enseña que la estabilidad económica es un requisito previo para la estabilidad política. Las democracias no colapsan cuando las cosas van bien. Colapsan cuando la gente pierde sus empleos, sus ahorros, su esperanza en el futuro. La República de Weimar no fue destruida por la ideología nazi. Fue destruida por la Gran Depresión. Hitler simplemente recogió los pedazos. Tercero, nos enseña que las corporaciones internacionales pueden convertirse en facilitadoras del mal cuando priorizan las ganancias sobre los principios. Las empresas estadounidenses que hicieron negocios con la Alemania nazi no eran inherentemente malvadas. Estaban siguiendo la lógica del capitalismo. Encontrar mercados, hacer ventas, maximizar rendimientos para los accionistas. Pero esa lógica los llevó a proporcionar los componentes esenciales de una máquina de genocidio y conquista. Cuarto, nos enseña que los sistemas financieros complejos pueden ocultar realidades peligrosas. Las letras MEFO, los préstamos circulares, las subsidiarias corporativas, todos estos mecanismos crearon capas de complejidad que oscurecieron lo que realmente estaba sucediendo. Los inversores estadounidenses que compraron bonos alemanes en los años 20 no pensaban que estaban financiando la próxima guerra mundial. Los ejecutivos corporativos que establecieron fábricas en Alemania no creían que estaban construyendo la máquina de guerra nazi. Pero eso es exactamente lo que estaban haciendo. Y, quinto, nos enseña que las deudas impagables son armas de destrucción masiva. Cuando impones a una nación cargas financieras que no puede cumplir, no creas paz. Creas resentimiento, inestabilidad y eventualmente violencia. John Maynard Keynes lo vio en 1919. Advirtió que las reparaciones de Versalles sembrarían las semillas de la próxima guerra. Fue ignorado, y 60 millones de personas pagaron el precio.
Pero hay una lección más profunda aquí, una que va más allá de los detalles específicos de cómo se financió la Segunda Guerra Mundial. Es esta: los sistemas económicos no son neutrales. No son solo mecanismos técnicos para asignar recursos. Son estructuras de poder que determinan quién gana y quién pierde, quién prospera y quién sufre, quién vive y quién muere. El sistema financiero internacional construido después de la Primera Guerra Mundial fue diseñado por los vencedores para servir a sus intereses. Las reparaciones fueron diseñadas para mantener a Alemania débil. Los préstamos fueron diseñados para generar ganancias para los bancos estadounidenses. Las inversiones corporativas fueron diseñadas para maximizar los rendimientos para los accionistas. Nadie diseñó el sistema para crear estabilidad a largo plazo. Nadie preguntó qué sucedería cuando colapsara. Y cuando colapsó, las consecuencias no fueron solo económicas. Fueron políticas, sociales, morales. El colapso económico destruyó la clase media alemana. Creó millones de desempleados desesperados. Generó una crisis de legitimidad para las instituciones democráticas. Y en ese vacío, el extremismo floreció. Hitler no creó las condiciones para su ascenso. Las heredó. Pero las explotó con genio diabólico. Entendió que la gente desesperada busca chivos expiatorios. Entendió que la humillación nacional crea hambre de venganza. Entendió que el caos económico crea demanda de orden, sin importar el costo. Y entendió que si prometías restaurar la grandeza, la gente estaría dispuesta a sacrificar casi cualquier cosa, incluida su libertad. La tragedia es que todo esto era predecible. Keynes lo predijo. Otros economistas y políticos lo advirtieron. Pero fueron ignorados porque las personas en el poder estaban más interesadas en el castigo que en la estabilidad, más interesadas en las ganancias a corto plazo que en la paz a largo plazo. Y aquí está la parte más aterradora. Los mismos patrones siguen repitiéndose. Después de la Segunda Guerra Mundial, los aliados aprendieron algunas lecciones. En lugar de imponer reparaciones punitivas a Alemania y Japón, implementaron el Plan Marshall, invirtiendo miles de millones en la reconstrucción. En lugar de crear un sistema financiero circular de deudas, establecieron instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para proporcionar estabilidad. En lugar de aislar a los países derrotados, los integraron en el orden internacional. Y funcionó. Alemania y Japón se convirtieron en democracias estables y prósperas. Europa Occidental experimentó décadas de paz y prosperidad sin precedentes. El sistema financiero internacional, aunque imperfecto, proporcionó un marco para el crecimiento económico global. Pero las lecciones se están olvidando. Una vez más, vemos deudas impagables impuestas a naciones débiles. Una vez más, vemos colapsos económicos que generan inestabilidad política. Una vez más, vemos extremismo político alimentado por desesperación económica. Una vez más, vemos corporaciones haciendo negocios con regímenes autoritarios porque es rentable. Grecia fue aplastada por deudas que no podía pagar, impuestas por acreedores que exigían austeridad incluso cuando destruía la economía griega. Argentina ha estado atrapada en ciclos de deuda y colapso durante décadas. Los países africanos gastan más en el servicio de la deuda que en educación o atención médica. Y en todo el mundo, desigualdad económica está alcanzando niveles no vistos desde los años 20, creando exactamente el tipo de resentimiento y inestabilidad que alimenta el extremismo. Las herramientas han cambiado. Ya no hablamos de marcos oro o letras MEFO. Ahora hablamos de derivados, obligaciones de deuda colateralizada, flexibilización cuantitativa. Pero la dinámica fundamental es la misma. Los sistemas financieros complejos crean interdependencias frágiles. Cuando colapsan,
Las consecuencias no son solo económicas, son políticas. Y los extremistas están siempre esperando para explotar el caos. Antes de terminar, recuerda que creamos este canal con un propósito: compartir conocimientos y acercar el mundo de las finanzas a todas las personas. Porque creemos que entender el dinero es también entender el poder y nuestra vida cotidiana. Suscríbete y forma parte de esta misión. Retomemos desde aquí. Entonces, ¿qué debemos hacer con este conocimiento? ¿Cómo evitamos que la historia se repita? Primero, debemos reconocer que la estabilidad económica no es solo una cuestión de política económica. Es una cuestión de seguridad nacional e internacional. Los colapsos económicos crean las condiciones para la guerra. La inversión en estabilidad económica es inversión en paz. Cuando el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial imponen medidas de austeridad que destruyen economías, no están simplemente cometiendo errores técnicos. Están creando inestabilidad política que puede tener consecuencias catastróficas. Segundo, debemos insistir en que las corporaciones sean responsables no solo ante sus accionistas, sino ante la sociedad en general. Las empresas que hacen negocios con regímenes autoritarios, que utilizan trabajo esclavo, que facilitan violaciones de derechos humanos, deben enfrentar consecuencias reales. No es suficiente decir que simplemente estaban siguiendo la lógica del mercado. Los mercados operan dentro de marcos morales y legales, y esos marcos deben ser aplicados. Tercero, debemos ser escépticos ante los sistemas financieros complejos que oscurecen lo que realmente está sucediendo. La complejidad puede ser una herramienta de engaño. Cuando los bancos crean instrumentos financieros tan complicados que nadie puede entenderlos realmente. Cuando las corporaciones establecen redes de subsidiarias tan enredadas que es imposible rastrear quién es responsable de qué. Cuando los gobiernos ocultan el gasto militar en presupuestos fuera de balance, debemos hacer preguntas difíciles. ¿A quién beneficia esta complejidad? ¿Qué está ocultando? Cuarto, debemos recordar que las deudas no son solo números en un libro de contabilidad. Son relaciones de poder. Cuando un país no puede pagar sus deudas, los acreedores obtienen control sobre su política económica, su política social, incluso su política exterior. Y cuando ese control se ejerce sin tener en cuenta las consecuencias políticas y sociales, crea resentimiento y inestabilidad. A veces, la decisión económicamente racional es perdonar la deuda, no por caridad, sino por autopreservación. Y quinto, debemos entender que prevenir la próxima catástrofe requiere más que buenas intenciones. Requiere vigilancia constante, voluntad de aprender de la historia y coraje para desafiar sistemas que benefician a los poderosos a expensas de los débiles. La historia de cómo se financió la Segunda Guerra Mundial no es solo una historia sobre el pasado, es una advertencia sobre el presente y el futuro. Nos muestra cómo decisiones económicas aparentemente racionales pueden crear consecuencias políticas catastróficas. Nos muestra cómo la búsqueda de ganancias puede cegar a las personas ante las implicaciones morales de sus acciones. Nos muestra cómo los sistemas financieros complejos pueden ocultar realidades peligrosas hasta que es demasiado tarde. Y nos muestra que las guerras no comienzan con invasiones. Comienzan con deudas que no se pueden pagar, con economías que colapsan, con personas que pierden la esperanza. Comienzan en salas de juntas y bancos centrales, en conferencias de paz y bolsas de valores. Comienzan cuando las personas en el poder toman decisiones que priorizan el castigo sobre la estabilidad, las ganancias sobre los principios, los intereses a corto plazo sobre las consecuencias a largo plazo. El Tratado de Versalles no fue solo un tratado de paz mal diseñado, fue una bomba de tiempo económica. Los préstamos estadounidenses a Alemania en los años 20 no fueron solo transacciones financieras. Fueron los fusibles que
conectaban esa bomba al sistema financiero global. El colapso de Wall Street en 1929 no fue solo una crisis de mercado, fue la chispa que encendió el fusible. Y cuando la bomba finalmente explotó, no solo destruyó economías, destruyó vidas, ciudades, naciones enteras. 60 millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial. 6 millones de judíos fueron asesinados en el Holocausto. Ciudades enteras fueron reducidas a escombros. Familias fueron destrozadas. Culturas fueron aniquiladas. Y todo comenzó con una deuda que no se podía pagar. Esa es la verdadera lección de la Segunda Guerra Mundial. No es solo una historia sobre el bien contra el mal, sobre democracia contra fascismo, sobre libertad contra tiranía. Es también una historia sobre dinero y poder, sobre deudas y colapsos económicos, sobre cómo los sistemas financieros pueden crear las condiciones para la catástrofe. Y es una historia que debemos recordar, porque las fuerzas que produjeron esa catástrofe no han desaparecido, siguen operando en nuestro mundo hoy. La próxima crisis económica ya está gestándose en algún lugar del sistema financiero global. La próxima ola de extremismo político ya está siendo alimentada por la desigualdad económica y la desesperación. La próxima guerra ya está siendo financiada por decisiones que se están tomando en este momento en salas de juntas y ministerios de finanzas de todo el mundo. La pregunta no es si vendrá la próxima crisis. La pregunta es si habremos aprendido lo suficiente de la última para evitar que se convierta en catástrofe. En 1919, John Maynard Keynes escribió: «Si apuntamos deliberadamente al empobrecimiento de Europa Central, me atrevo a predecir que la venganza no cojeará». Tenía razón. La venganza llegó. Y cuando llegó, trajo consigo la guerra más destructiva de la historia humana. Hoy enfrentamos decisiones similares. ¿Impondremos deudas impagables, naciones débiles? ¿Permitiremos que los colapsos económicos destruyan democracias? ¿Dejaremos que las corporaciones faciliten la opresión en nombre de las ganancias? ¿Construiremos sistemas financieros tan complejos que nadie pueda ver los peligros hasta que sea demasiado tarde? ¿O aprenderemos finalmente la lección que la historia ha estado tratando de enseñarnos durante un siglo? Que la estabilidad económica es la base de la paz. Que las deudas impagables son armas de destrucción masiva. Que la búsqueda de ganancias sin principios puede facilitar el mal. Que la complejidad financiera puede ocultar peligros mortales. Y que prevenir la próxima catástrofe requiere no solo fuerza militar o claridad moral, sino también sabiduría económica y voluntad política para construir sistemas que sirvan a la estabilidad a largo plazo en lugar de las ganancias a corto plazo. La deuda que comenzó la Segunda Guerra Mundial no fue solo la deuda financiera impuesta por el Tratado de 1919, Versalles. Fue una deuda moral, una deuda de comprensión, una deuda de responsabilidad. Los líderes que diseñaron ese tratado le debían al mundo un sistema que pudiera funcionar. Los banqueros que bombearon miles de millones en préstamos insostenibles le debían a sus inversores diligencia debida. Las corporaciones que hicieron negocios con el régimen nazi le debían a la humanidad un mínimo de principios morales. Y cuando todas esas deudas quedaron impagas, el mundo pagó el precio en sangre. Hoy, nosotros también tenemos deudas que pagar. Le debemos a las generaciones futuras aprender de los errores del pasado. Le debemos a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial asegurarnos de que su sufrimiento no fue en vano. Le debemos a nosotros mismos construir sistemas económicos que sirvan a la estabilidad y la paz, no solo a las ganancias y el poder. Y le debemos a la verdad el coraje de mirar más allá de las narrativas simples y cómodas, de examinar las raíces económicas, de las catástrofes políticas, de reconocer que el dinero no es neutral,
que las finanzas no son solo números, que la economía no es solo una ciencia técnica separada de la moralidad y la política. El dinero es poder. Las finanzas son política. Y la economía es, en última instancia, una cuestión de decisiones humanas sobre cómo organizamos nuestras sociedades, cómo distribuimos recursos, cómo equilibramos intereses en competencia, cómo construimos sistemas que pueden soportar las presiones inevitables que vendrán. La Segunda Guerra Mundial no fue inevitable. Fue el resultado de decisiones específicas tomadas por personas específicas en momentos específicos. La decisión de imponer reparaciones punitivas en Versalles. La decisión de bombear miles de millones en préstamos insostenibles en los años 20. La decisión de imponer austeridad durante la Gran Depresión. La decisión de continuar haciendo negocios con el régimen nazi, incluso cuando sus intenciones se volvieron claras. La decisión de priorizar las ganancias sobre los principios, el castigo sobre la estabilidad, los intereses a corto plazo sobre las consecuencias a largo plazo. Cada una de esas decisiones parecía racional en el momento. Cada una fue defendida con argumentos sofisticados. Cada una fue tomada por personas inteligentes que pensaban que estaban haciendo lo correcto. Y juntas crearon las condiciones para la catástrofe más grande de la historia humana. Esa es la lección más aterradora de todas. Que puedes hacer todo mal mientras piensas que estás haciendo todo bien. Que puedes construir los cimientos de una catástrofe mientras crees que estás construyendo la paz y la prosperidad. Que puedes financiar el mal mientras piensas que simplemente estás haciendo negocios. Y por eso debemos ser vigilantes. Por eso debemos cuestionar las narrativas simples. Por eso debemos mirar más allá de las explicaciones superficiales y examinar las estructuras económicas subyacentes que dan forma a los acontecimientos políticos. Por eso debemos entender cómo funciona el dinero, cómo fluye el poder, cómo los sistemas financieros pueden crear o destruir la estabilidad. Porque la próxima vez que alguien te diga que una crisis económica es solo una cuestión técnica, que las decisiones financieras son neutrales, que los negocios son solo negocios, recuerda esta historia. Recuerda cómo una deuda impagable se convirtió en hiperinflación. Recuerda cómo la hiperinflación se convirtió en depresión. Recuerda cómo la depresión se convirtió en extremismo. Recuerda cómo el extremismo se convirtió en guerra. Recuerda cómo la guerra se convirtió en genocidio. Y recuerda que cada paso en ese camino fue facilitado por decisiones económicas y financieras que parecían racionales en el momento, pero que crearon consecuencias catastróficas a largo plazo. El Tratado de Versalles fue firmado el 28 de junio de 1919. Exactamente 5 años después, el 28 de junio de 1914, el archiduque Franz Ferdinand había sido asesinado en Sarajevo, desencadenando la Primera Guerra Mundial. Y exactamente 20 años después de Versalles, el 28 de junio de 1939, Europa estaba a solo 2 meses de la Segunda Guerra Mundial. Las fechas son una coincidencia, pero la conexión causal no lo es. El tratado que supuestamente iba a terminar con todas las guerras plantó las semillas para la próxima. La paz que supuestamente iba a durar para siempre duró apenas 2 décadas. Y el sistema financiero, que supuestamente iba a estabilizar Europa, la desestabilizó de maneras que nadie había previsto. Hoy, casi un siglo después, seguimos viviendo con las consecuencias de esas decisiones. Las instituciones creadas después de la Segunda Guerra Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, la Unión Europea, todas fueron diseñadas para evitar que los errores de Versalles se repitieran. Y en muchos aspectos han tenido éxito. Europa occidental ha disfrutado de más de 75 años de paz,
un récord sin precedentes en la historia del continente. Pero las presiones están aumentando nuevamente. La desigualdad económica está creciendo. El extremismo político está resurgiendo. Las instituciones democráticas están bajo presión. Y los sistemas financieros se están volviendo cada vez más complejos, cada vez más interconectados, cada vez más frágiles. La crisis financiera de 2008 fue un recordatorio de cuán rápido puede colapsar un sistema financiero global y cuán devastadoras pueden ser las consecuencias. En Grecia, el desempleo juvenil alcanzó el 60%. En España, millones perdieron sus hogares. En toda Europa, los partidos extremistas ganaron apoyo. Y aunque el sistema no colapsó por completo, fue una llamada de atención cercana. Y ahora, mientras escribo esto, el mundo enfrenta nuevas crisis. Una pandemia global que ha matado a millones y devastado economías. Una guerra en Ucrania que ha perturbado los mercados energéticos y alimentarios globales. Una crisis de deuda en los países en desarrollo que amenaza con crear inestabilidad masiva. Y sobre todo, una crisis climática que requiere inversiones masivas, precisamente cuando muchos países están luchando con deudas insostenibles. Las herramientas han cambiado. Las tecnologías han avanzado. Pero las dinámicas fundamentales permanecen. El dinero sigue siendo poder. Las deudas siguen creando dependencias. Los colapsos económicos siguen generando inestabilidad política. Y los extremistas siguen esperando para explotar el caos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo rompemos el ciclo? No hay respuestas fáciles, pero hay principios que podemos seguir, lecciones que podemos aprender de la historia. Primero, debemos reconocer que la economía no es un juego de suma cero. Empobrecer a otros países no nos hace más ricos a largo plazo. Crea inestabilidad que eventualmente nos afecta a todos. La reconstrucción de Alemania y Japón después de la Segunda Guerra Mundial no fue caridad. Fue inversión en estabilidad global. Y funcionó. Ambos países se convirtieron en socios comerciales prósperos y aliados democráticos estables. Segundo, debemos construir sistemas financieros que prioricen la estabilidad a largo plazo sobre las ganancias a corto plazo. Esto significa regular los mercados financieros para prevenir la especulación excesiva. Significa limitar el apalancamiento para evitar que pequeños shocks se conviertan en colapsos sistémicos. Significa asegurar que las instituciones financieras tengan suficiente capital para resistir las crisis. Y significa estar dispuesto a intervenir cuando los mercados fallan, para evitar que las recesiones se conviertan en depresiones. Tercero, debemos insistir en que las corporaciones sean responsables no solo ante sus accionistas, sino ante la sociedad en general. Esto significa leyes más estrictas contra el trabajo esclavo y forzado. Significa transparencia en las cadenas de suministro. Significa sanciones reales para las empresas que hacen negocios con regímenes que violan los derechos humanos. Y significa cambiar la cultura corporativa para que los líderes empresariales entiendan que tienen responsabilidades que van más allá de maximizar el valor para los accionistas. Cuarto, debemos estar dispuestos a perdonar deudas cuando mantenerlas crearía inestabilidad catastrófica. Esto no es debilidad, es pragmatismo. Una deuda que no se puede pagar, no se pagará. La única pregunta es si el incumplimiento será ordenado o caótico, si creará oportunidades para un nuevo comienzo, o simplemente prolongará el sufrimiento. Y quinto, debemos invertir en educación económica y financiera. La mayoría de las personas no entienden cómo funciona el dinero, cómo operan los bancos, cómo se crean las crisis financieras. Esta ignorancia nos hace vulnerables a la manipulación, a las promesas simplistas de los demagogos, a las narrativas que culpan a chivos expiatorios
en lugar de abordar causas sistémicas. Si más personas en la República de Weimar hubieran entendido que su sufrimiento económico fue causado por el colapso del sistema financiero internacional, no por una conspiración judía, Hitler podría nunca haber llegado al poder. Si más inversores estadounidenses en los años 20 hubieran entendido que los préstamos a Alemania eran fundamentalmente insostenibles, el flujo de capital podría haberse detenido antes de que el colapso fuera inevitable. Si más ejecutivos corporativos hubieran entendido las implicaciones morales de hacer negocios con el régimen nazi, algunas de esas transacciones podrían nunca haber ocurrido. El conocimiento no es garantía contra la catástrofe, pero la ignorancia casi ciertamente la garantiza. Y por eso historias como esta importan. No porque cambien el pasado, sino porque pueden cambiar el futuro. Pueden ayudarnos a ver patrones que de otro modo pasaríamos por alto. Pueden ayudarnos a hacer preguntas que de otro modo no haríamos. Pueden ayudarnos a desafiar narrativas que de otro modo aceptaríamos sin cuestionar. La historia convencional de la Segunda Guerra Mundial es una historia de héroes y villanos, de bien contra mal, de una batalla por el futuro de la civilización. Y esa historia es verdadera. Hubo héroes. Hubo villanos. Fue una batalla por el futuro de la civilización. Pero no es la historia completa. La historia completa incluye los banqueros que bombearon miles de millones en préstamos insostenibles. Incluye los políticos que impusieron reparaciones punitivas. Incluye los ejecutivos corporativos que proporcionaron los camiones, la tecnología, el combustible que hicieron posible la máquina de guerra nazi. Incluye los economistas que advirtieron que el desastre se avecinaba y fueron ignorados. Incluye los millones de personas comunes que perdieron sus empleos, sus ahorros, su esperanza, y que en su desesperación se volvieron hacia un extremista que prometía salvación. Y incluye la deuda imposible, impagable, que se convirtió en hiperinflación, que se convirtió en depresión, que se convirtió en extremismo, que se convirtió en guerra, que se convirtió en genocidio. Esa es la historia real del origen de la Segunda Guerra Mundial. No una historia simple de un dictador loco que inició una guerra, sino una historia compleja de cómo los sistemas económicos pueden crear las condiciones para la catástrofe, de cómo las decisiones financieras pueden tener consecuencias políticas devastadoras, de cómo la búsqueda de ganancias puede facilitar el mal, de cómo la ignorancia y la complacencia pueden permitir que lo impensable se vuelva inevitable. Es una historia incómoda. Complica las narrativas simples. Desafía las suposiciones reconfortantes. Implica a personas e instituciones que preferirían no ser implicadas. Pero es una historia que necesitamos escuchar. Porque hasta que entendamos realmente cómo comenzó la última catástrofe, no podemos esperar prevenir la próxima. El 28 de junio de 1919, los líderes del mundo pensaron que estaban construyendo la paz. En cambio, estaban plantando las semillas de la guerra. Pensaron que estaban asegurando la estabilidad. En cambio, estaban creando las condiciones para el caos. Pensaron que estaban castigando la agresión. En cambio, estaban garantizando su retorno. No lo hicieron por malicia. Lo hicieron por ignorancia, por arrogancia, por priorizar los intereses a corto plazo sobre las consecuencias a largo plazo. Y 60 millones de personas pagaron el precio. Hoy, nosotros enfrentamos decisiones similares. Sobre deudas, sobre comercio, sobre finanzas, sobre cómo equilibrar la justicia con la estabilidad, los principios con el pragmatismo, los intereses nacionales con la responsabilidad global. Y las decisiones que tomemos hoy darán forma al mundo que nuestros hijos y nietos heredarán.
Podemos construir sistemas que promuevan la estabilidad y la paz. O podemos repetir los errores del pasado y condenar a otra generación a sufrir las consecuencias. La elección es nuestra, pero solo si entendemos la historia, solo si aprendemos las lecciones, solo si tenemos el coraje de mirar más allá de las narrativas simples y examinar las realidades complejas e incómodas de cómo el dinero, el poder y la política se entrelazan para crear tanto la paz como la guerra. Esa es la verdadera historia del origen de la Segunda Guerra Mundial. Y es una historia que nunca debemos olvidar. Porque olvidar no es inocente. Olvidar es peligroso. Cuando reducimos la Segunda Guerra Mundial a una simple historia de un dictador malvado y los valientes soldados que lo derrotaron, perdemos algo esencial. Perdemos la comprensión de cómo las catástrofes realmente suceden. Perdemos la capacidad de reconocer las señales de advertencia cuando aparecen nuevamente. Perdemos las herramientas para prevenir que la historia se repita. Y la historia siempre está tratando de repetirse. No de la misma manera exacta, por supuesto. No habrá otro Hitler, no habrá otro Tratado de Versalles, no habrá otra invasión de Polonia. Pero habrá otras deudas impagables. Habrá otros colapsos económicos. Habrá otros extremistas prometiendo salvación. Habrá otras corporaciones priorizando ganancias sobre principios. Habrá otras decisiones que parecen racionales en el momento, pero que crean consecuencias catastróficas a largo plazo. Ya está sucediendo. En Venezuela, una crisis económica alimentada por mala gestión y deuda ha creado una crisis humanitaria que ha obligado a millones a huir del país. El régimen autoritario de Nicolás Maduro se aferra al poder culpando a enemigos externos y minorías internas. Exactamente el mismo patrón que vimos en la Alemania de Weimar. En Turquía, la inestabilidad económica ha sido explotada por Recep Tayyip Erdoğan para consolidar el poder autoritario, erosionar las instituciones democráticas y lanzar aventuras militares en Siria y Libia. En Hungría y Polonia, gobiernos cada vez más autoritarios han utilizado el resentimiento económico y cultural para justificar ataques contra la independencia judicial, la libertad de prensa y los derechos de las minorías. En Estados Unidos, la crisis financiera de 2008 y la creciente desigualdad económica han alimentado el populismo tanto de izquierda como de derecha, erosionando la confianza en las instituciones democráticas y creando polarización política que amenaza la estabilidad del sistema. En China, el crecimiento económico masivo ha sido utilizado para justificar un giro hacia el autoritarismo más duro, con campos de internamiento para uigures, represión en Hong Kong y amenazas cada vez más explícitas contra Taiwán. Y en todo el mundo en desarrollo, las crisis de deuda están creando exactamente el tipo de inestabilidad económica que históricamente ha precedido al colapso político. Según el Fondo Monetario Internacional, más de 60 países están en riesgo de crisis de deuda o ya están en una. El servicio de la deuda está consumiendo recursos que deberían destinarse a educación, salud e infraestructura. Y mientras tanto, las instituciones financieras internacionales continúan imponiendo programas de austeridad que profundizan el sufrimiento económico y alimentan el resentimiento político. ¿Suena familiar? Debería, porque es exactamente el mismo patrón que vimos en los años 20 y 30. Deudas impagables, austeridad que profundiza la depresión, colapso de las instituciones democráticas, ascenso del extremismo y, eventualmente, conflicto. La diferencia es que esta vez tenemos armas nucleares. Esta vez, el colapso del orden internacional no significaría solo 60 millones de muertos. Podría significar el fin de la civilización humana. Esa no es una exageración, es una evaluación sobria del riesgo. El reloj del juicio final, mantenido por el Boletín de Científicos Atómicos, actualmente está fijado en 100 segundos para la medianoche, la posición más cercana al apocalipsis desde que se creó el reloj
en 1947. Los científicos citan no solo la amenaza de guerra nuclear, sino también el cambio climático, las armas biológicas y la erosión de las normas internacionales. Y en el centro de todas estas amenazas está la economía. El cambio climático requiere inversiones masivas precisamente cuando los países están luchando con deudas insostenibles. La competencia por recursos escasos, agua, tierra cultivable, minerales raros, está creando tensiones geopolíticas. La desigualdad económica está alimentando el resentimiento y el extremismo. Y el sistema financiero internacional sigue siendo tan frágil como lo era en los años 20. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos simplemente esperar que los líderes políticos resuelvan estos problemas. Los líderes políticos en los años 20 y 30 no los resolvieron. De hecho, muchos de ellos empeoraron las cosas. Heinrich Brüning impuso austeridad cuando Alemania necesitaba estímulo. Los líderes franceses y británicos insistieron en reparaciones cuando necesitaban perdonar deudas. Los líderes estadounidenses permitieron que Wall Street colapsara y luego impusieron aranceles que profundizaron la depresión. La historia está llena de líderes que tomaron decisiones desastrosas mientras pensaban que estaban haciendo lo correcto. No podemos simplemente confiar en que esta generación de líderes será más sabia. Tampoco podemos confiar en que los mercados se autocorregirán. Los mercados en los años 20 bombearon miles de millones en préstamos insostenibles porque eran rentables a corto plazo. Los mercados en los años 30 continuaron haciendo negocios con la Alemania nazi porque era rentable. Los mercados optimizan para ganancias, no para estabilidad. No para moralidad, no para consecuencias a largo plazo. Entonces, ¿en qué podemos confiar? Podemos confiar en el conocimiento. Podemos confiar en la comprensión. Podemos confiar en nuestra capacidad de aprender de la historia y aplicar esas lecciones al presente. Podemos aprender que las deudas impagables deben reestructurarse o perdonarse antes de que creen inestabilidad catastrófica. Podemos aprender que la austeridad durante una depresión empeora las cosas, no las mejora. Podemos aprender que los sistemas financieros complejos requieren regulación fuerte para prevenir colapsos. Podemos aprender que las corporaciones necesitan ser responsables ante la sociedad, no solo ante los accionistas. Podemos aprender que la estabilidad económica es un requisito previo para la estabilidad política. Y podemos actuar sobre ese conocimiento. Como ciudadanos, podemos exigir que nuestros gobiernos prioricen la estabilidad a largo plazo sobre las ganancias a corto plazo. Podemos apoyar políticas que reduzcan la desigualdad, que fortalezcan las redes de seguridad social, que regulen los mercados financieros, que inviertan en bienes públicos como educación, salud e infraestructura. Como consumidores, podemos exigir que las corporaciones sean transparentes sobre sus cadenas de suministro, que respeten los derechos humanos, que paguen salarios justos, que minimicen su impacto ambiental. Como inversores, podemos elegir poner nuestro dinero en instituciones y empresas que operan de manera responsable, que consideran las consecuencias a largo plazo de sus decisiones, que equilibran las ganancias con los principios. Y como seres humanos, podemos negarnos a aceptar narrativas simplistas que culpan a chivos expiatorios en lugar de abordar causas sistémicas. Podemos resistir el atractivo de los demagogos que prometen soluciones fáciles a problemas complejos. Podemos insistir en la verdad incluso cuando es incómoda, en la complejidad incluso cuando es confusa, en la responsabilidad incluso cuando es inconveniente. Ninguna de estas acciones individuales cambiará el mundo por sí sola, pero colectivamente pueden hacer una diferencia. Porque así es como funcionan los sistemas. No son controlados por una sola persona o institución. Son el resultado de millones de decisiones individuales que se agregan en patrones más grandes.
El sistema financiero que creó la Segunda Guerra Mundial fue el resultado de miles de decisiones individuales. Diplomáticos que redactaron el Tratado de Versalles. Banqueros que aprobaron préstamos a Alemania. Inversores que compraron bonos alemanes. Ejecutivos corporativos que establecieron fábricas en Alemania. Políticos que impusieron austeridad. Votantes que apoyaron a partidos extremistas. Cada decisión individual parecía pequeña. Juntas crearon una catástrofe. Pero también funciona al revés. El sistema que previno otra guerra mundial, después de 1945, fue el resultado de miles de decisiones individuales. Diplomáticos que diseñaron el Plan Marshall. Banqueros que proporcionaron financiamiento para la reconstrucción. Políticos que crearon instituciones internacionales. Votantes que apoyaron la integración europea. Cada decisión individual parecía pequeña. Juntas crearon 75 años de paz en Europa Occidental.